¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos a este nuevo tema. El día de hoy vamos a ver el tema 3 de la segunda unidad que se refiere a la libertad de organización. En base a la premisa señalada por la Ley 045 de 8 de octubre de 2010 que dice acerca de la igualdad, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El Estado promoverá las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y efectiva, adoptando medidas y políticas de acción afirmativa y o diferenciada que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social, garantizando condiciones equitativas específicas para el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado, leyes nacionales y normativa internacional. Entonces, también de derechos humanos. Con esta relación podemos iniciar que todos somos iguales ante la ley y que nosotros tenemos derecho a organizarnos. ¿Y qué dice la Constitución Política del Estado? En este derecho a organizaciones nos permite, nos da como un derecho civil que nosotros podemos organizar, podemos de forma libre asociarnos, ya sea de forma pública o privada, pero siempre con fines lícitos. El artículo 2, numeral 4, nos señala este acápite, por lo que la propia Constitución, el Estado, a través de los mecanismos, prohíbe la discriminación religiosa. Entonces, hablando acerca de la libertad de organización, libertad o asociación o derecho de asociación, es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse o formar grupos, asociaciones u organizaciones con objetivos lícitos, fines lícitos, así como retirarse también de ellas en algún momento. Entonces, la libertad o el derecho de asociación supone la libre disponibilidad de los miembros de los individuos para constituir formalmente agrupaciones permanentes o personas jurídicas encaminadas al desarrollo de algunos fines específicos. Una de las prolongaciones que muestra este derecho es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y va encaminada con la libertad de reunión. Van muy de la mano estos tres derechos como un derecho constitucional. Entonces, la asociación se distingue generalmente porque tiene un fin común entre sus miembros. Este es el elemento principal, que todos van hacia un objetivo. Entonces, estos diversos tipos de asociaciones, existen las religiosas, que son las que nos interesan a nosotros, ya que estas se caracterizan por tener una clara vocación de permanencia, es decir, que no son momentáneas, no son esporádicas, sino que son permanentes, para lo que necesitan una organización estable y que ésta a la vez contenga derechos y contenga también ciertas restricciones, ciertas normas para que puedan desenvolverse. Entonces, la libertad de organización es un derecho humano constituido por la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 20, en la que nos indica que toda persona tiene derecho a formar o a unirse libremente a una organización o un grupo para actuar, expresar, promover, ejercer, defender de manera colectiva fines de intereses común y la capacidad para llevarlos adelante a través de los medios y las acciones que sus miembros consideren idóneos. Entonces, este derecho humano nos está indicando que nosotros tenemos esa capacidad de poder llevar adelante organizaciones para cumplir un objetivo, un fin determinado dentro de una sociedad y que se caracteriza por tener una sola finalidad, quizás, en el caso nuestro de seguir al Señor Jesucristo y promover y anunciar ese amor tal vez o esa fe que profesamos. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice que toda persona que tiene la libertad y que a través de esta Declaración de Derechos Humanos a la que nosotros estamos o formamos parte de ese bloque, entonces también tenemos la libertad o el derecho para exigir el cumplimiento de esta libertad. Pero esta libertad no solamente es una manifestación amplia, sino que esta requiere de ciertas condiciones. Entonces, la libertad requiere de una legalidad, es decir, de una inscripción para que pueda
desenvolverse como una persona jurídica dentro de una sociedad. A la vez necesita que reciba información y comunicación, es decir, que no puede ser simplemente organizada y que los miembros sean sometidos, sino que éstas deben saber acerca de lo que se está desarrollando, tienen el derecho a comunicarse y a informar sobre sus fines perseguidos. Tercero, necesitan seleccionar con libertad a sus miembros. Nadie puede imponer a las personas agruparse a un lugar ni tampoco pertenecer a una organización. También implica que ésta debe buscar y solicitar financiamiento, es decir, que tienen la libertad amplia de que puedan buscar algún financiamiento para que puedan desenvolverse dentro de algún estado o alguna sociedad. Necesita también la protección a ciertas injerencias o ataques, es decir, que esta necesita la protección contra los ataques tal vez racistas o discriminatorios o también ataques de algunos otros grupos. Necesita también esta que requiera las restricciones o las sanciones cuando se cometa tal vez algún acto contrario a las buenas costumbres o un acto que ya pase al ilícito. Entonces es muy importante enmarcar estos aspectos que necesita una organización para que pueda desenvolverse dentro de la sociedad de forma pacífica. Las asociaciones o grupos deben tener la libertad de buscar y seleccionar en base al derecho también a la intimidad, a la privacidad que una persona jurídica necesita. Entonces, también es importante que se mencione acerca del financiamiento, que es algo que se debe tomar en cuenta, ya que como toda persona natural que necesita de ciertas, de algunos enseres básicos, tal vez la persona jurídica de la misma forma necesita sostenerse, necesita tener un colchón económico para que pueda desenvolverse. Entonces ella tiene la libertad de poder buscar financiamiento o buscar algún apoyo económico. Pero esto implica en el aspecto internacional, esta libertad de asociación nos dice que los estados tienen la obligación de presentar informes a los comités de las Naciones Unidas. Nosotros somos parte de ese bloque internacional que estamos adheridos a estas leyes internacionales en las que los derechos humanos son las que unen prácticamente a todos los estados, en las que tenemos o tiene la obligación el Estado boliviano de presentar ese informe si se está implementando tal vez disposiciones del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y los Derechos Políticos. En Bolivia no es la excepción. Todos tienen derecho a asociarse, todos tienen esa libertad, ya sean con fines ideológicos o religiosos. Entonces, estamos enmarcados dentro de lo que dice la Constitución Política del Estado y también con los aspectos o con las organizaciones internacionales a las que formamos parte y respetamos. Entonces nosotros estamos cumpliendo ese estándar internacional que nos está enmarcando acerca de la libertad de organización y estamos cumpliendo ese aspecto, ya que también a partir de eso se ha mencionado importantes prerrogativas en la Constitución. Pero ¿quién tiene la facultad de otorgar esta facultad o este derecho a la organización? El Estado es la única que faculta o tiene la competencia privativa para poder otorgar personerías, es decir, para que pueda otorgar el título como persona jurídica a una organización, ya sea gubernamental o no, o que sean entidades civiles o tal vez entidades políticas. Entonces, el artículo 298 de la Constitución Política del Estado nos dice que la otorgación de personalidad jurídica a organizaciones sociales que desarrollen actividades en más de un departamento. También tiene, según el numeral 15, la otorgación de registro de personalidad jurídica a organizaciones no gubernamentales, a fundaciones, a entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en más de un departamento. Entonces, hablando en términos generales, el Estado es la única facultada para otorgar personalidades jurídicas por sus diferentes medios. Pero en el caso de la organización civil, por ejemplo, todas las organizaciones, sean fundaciones, sean sociedades civiles, sociedades de responsabilidad limitada y etcétera, estas nos dicen el artículo 52 del Código Civil que todas estas personas o estas personas jurídicas tienen capacidad
de estas personas para poder obrar dentro de los límites fijados en su constitución. También tienen que tener domicilio, estas para que puedan trabajar en un lugar fijo, establecido, tal vez constituido. Y a la vez tienen que constituirse un nombre y una responsabilidad. Entonces, esta otorgación de los derechos civiles o dentro de lo que nos dice el Código Civil, nos está enmarcando a que nosotros tenemos capacidad, podemos adquirir nombre, domicilio y también la responsabilidad, hablando en términos generales. Sin embargo, de las organizaciones religiosas, podemos mencionar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Unidad de Cultos y ONGs, ha brindado recientemente, el 2015, una unidad, una ventanilla única de trámites acerca de estos cultos. Entonces, aquí hace una referencia y hace una clara especificación acerca de las organizaciones religiosas. A través de esta unidad se ha podido determinar con exactitud a qué se refiere una organización religiosa y una organización espiritual. Por ejemplo, la organización religiosa es un conjunto de personas naturales o extranjeras que se organizan con objeto de realizar prácticas de culto y creencias en torno a un ser supremo, a fin de desarrollar su espiritualidad y religiosidad, cuya finalidad no persigue lucro. Entonces, esa es la función que tiene la organización religiosa. Sin embargo, la organización espiritual es el conjunto de personas naturales, nacionales y extranjeras que se organizan para realizar prácticas que desarrollen su espiritualidad conforme a su cosmovisión ancestral. Es decir, está poniendo los límites claramente establecidos y no los está confundiendo, no los está mezclando en sus puntos de vista. Entonces, cuando hablamos de esta organización o de esta unidad de la ventanilla única que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto a disposición de los ciudadanos, existen en relación a las organizaciones religiosas, nos están mostrando que existen requisitos en los que debemos cumplir para poder trabajar y funcionar y que nosotros seamos considerados personas jurídicas legalmente establecidas dentro del Estado. Entonces, para esto estamos haciendo mención que existen 14 requisitos para que se pueda otorgar esta personería jurídica. Y entre ellas es importante mencionar que existen, que tenemos que presentar actas notariadas, tenemos que presentar estatutos y reglamentos internos también notariados. Las que más resaltan simplemente estamos mencionando acerca de los certificados de los miembros del directorio, inclusive con antecedentes penales, solvencia fiscal, un registro domiciliario donde va a actuar esta iglesia o esta organización religiosa. Pero también nos señala que también debemos mostrar quiénes son los integrantes, tal vez, o los componentes de los miembros de una iglesia, hacer un detalle del financiamiento o la fuente de financiamiento que tenemos. Entonces, estos son requisitos que se ponen a todas las personas, no únicamente a las organizaciones religiosas, sino esto implica a que todos, como organizaciones con derechos, pero también tenemos estas obligaciones de poder mostrar y presentar al Estado acerca de nuestros fines de la forma lícita. Pero también es importante que nosotros comprendamos que existe un acápite en el que nosotros podemos perder un momento la licencia de funcionamiento o ese permiso que tenemos como organización religiosa. El gobierno puede quitar la licencia si esta organización no presenta informes o no consecutivas tal vez por 2 años o no cumple sus objetivos o hace actividades diferentes contrarias a la Constitución, contrarias a las leyes, a la moral y a las buenas costumbres. Entonces es importante que usted, si bien es una persona cristiana o una persona religiosa, tiene que someterse también de la misma forma a la Constitución, a las leyes y a las buenas costumbres. Entonces, cuando una iglesia sale de ese marco y ya sus objetivos ya son diferentes y se comporta tal vez contrario a lo que dicen las leyes y la Constitución, entonces usted puede perder esa licencia, puede perder esa personería, la licencia de funcionamiento. Entonces, en este tiempo nosotros tenemos ahora una regulación especial, esta de asociación religiosa, está enmarcada dentro de la ley número 351 de 13 de marzo de 2013,
de otorgación de personalidades jurídicas. Y la Ley 1161 de 11 de abril de 2009, recientemente aprobada, la libertad religiosa, organizaciones religiosas y de creencias espirituales. Pero muchos están analizando, pero la 351 ya está derogada. No, simplemente se han derogado algunos artículos acerca de los requisitos quizás que se tenía, el artículo 1 en su parágrafo primero, el artículo 3 en su parágrafo segundo, los artículos 15 y 17, únicamente esos son los artículos que se han derogado en este tiempo. Así que no se ha abrogado por completo esta ley 351, por lo que sigue en vigencia todos los demás artículos mencionados en su integridad, perdón. Entonces, todos estos temas esta regulación religiosa está regulada por estas dos leyes principalmente y por la ventanilla única de la Cancillería. Ahora, con respecto a algunas personerías que ya están dentro de ese tratamiento tal vez especial o en el anterior, podemos entender que mientras no tengamos una reglamentación específica a esta ley 1161, sigue en vigencia las demás formas de práctica acerca de las regulaciones de asociaciones religiosas.